Buenas noches, bienvenidos a sesión 8, donde se abordará la comunicación para el desarrollo y sus nuevos desafíos. Mi nombre es Lisbeth Valentina Fernández, integrante de la asociación CICP. Hoy contaremos con la presencia de Segundo Armas, quien es magíster en comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima, con experiencia en el sector público, proyectos de educación y comunicación para el desarrollo, impulsados por organismos de cooperación internacional y el Estado. Es profesor universitario, conferencista e investigador en temas de comunicación para el desarrollo, comunicación estratégica, comunicación gubernamental, comunicación y cultura política. Por favor, a todos los participantes se les pide mantener apagados sus micrófonos para así evitar interrupciones. Asimismo, se les hace recordar que si desean realizar alguna pregunta, tienen la opción de levantar la mano. Magíster Segundo Armas puede iniciar. Buenas noches. Agradezco infinitamente al Centro de Investigación en Ciencia Política por darme esta oportunidad de comunicarme con ustedes en un tema que realmente me gusta mucho, me apasiona, forma parte de mi agenda y mi interés permanente, que es el tema de la comunicación para el desarrollo. A veces poco conocida, y por poco conocida, poco abordable, ¿no? Entonces, hoy día quiero compartir con ustedes algunas ideas que he venido reflexionando y que los he escrito en varios documentos acerca de la comunicación para el desarrollo y los desafíos que esta implica en la era, en el momento actual. Cuando hablo a veces para el desarrollo, mucha gente me pregunta, ¿y por cuál desarrollo? Porque resulta que ahora también están hablando de comunicación para el cambio social, comunicación para el buen vivir, que en suma yo creo que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo porque todos persiguen el mismo fin. Y entonces yo conservadoramente me quedo con el concepto de comunicación para el desarrollo. Y cuando me hablan de qué desarrollo, miren, yo no he visto propuestas más serias que aquellas que provienen de la propia Organización de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas empezó a través de la CEPAL en los años 50 con la tesis del desarrollo que denominó desarrollo endógeno, al que llamó industrialización mediante la sustitución de importaciones, y que luego de 2 décadas aproximadamente entró en crisis porque era un modelo que solamente apuntaba al desarrollo económico y era una visión, y es una visión reduccionista sobre el desarrollo. Pero en la década de los 90, las Naciones Unidas salió con 3 propuestas que a mí me parecen fundamentales. La primera propuesta fue aquella que se denomina como desarrollo humano o desarrollo con libertad. Es el desarrollo que promueve la generación de capacidades y oportunidades y tiene básicamente en Amartya Sen, entre otros, sus principales mentores, que han considerado que el desarrollo humano debe medirse con 3 indicadores. El primer indicador se refiere a la esperanza de vida al nacer, o sea, cuál es el promedio de vida que tiene el ser humano cuando nace en cada país o a nivel global. El segundo indicador es el nivel educativo
qué grado de educación tiene la persona en promedio. Y el tercer indicador es el ingreso per cápita. O sea, el ingreso por persona que tiene, el ingreso que la persona tiene al cabo, promedio al cabo de un año, ¿no? Entonces, esa es la primera propuesta que a mí me parece seria. Y plantearon para eso varias propuestas, pero en las últimas que planteó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo fue la propuesta de desarrollo humano, pero también salió el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente con el desarrollo sustentable o sostenible, que básicamente plantea una sostenibilidad en 3 niveles. La sostenibilidad económica, que es desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental, que es el desarrollo ecológico, y el desarrollo desarrollo económico, social y ambiental. El desarrollo social, que no es otra cosa que el desarrollo humano, ¿no? Y está muy preocupado el desarrollo sostenible por cómo establecemos la relación con el planeta, con la madre tierra, para generar un equilibrio armonioso entre hombre y naturaleza, con el fin de garantizar la vida de las futuras generaciones. Es decir, no hay que hacer abuso de la explotación de la tierra, aunque ya está bastante devastada, para garantizar la vida de las futuras generaciones o de las generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿no? Y la tercera propuesta en Naciones Unidas es la propuesta del desarrollo económico con rostro humano, o llamada también transformación productiva con equidad, que no es otra cosa que la preocupación por adecuar nuestro sistema productivo al nuevo escenario de la globalización. Es decir, ya no se puede pensar la economía hacia adentro endógenamente, sino que hay que pensar la economía de manera exógena, de cara al mundo globalizado. Pues ningún sector económico resiste hoy en día si se piensa solamente hacia adentro y no mira el escenario de la globalización, ¿no? Entonces, esas 3 propuestas son las propuestas más importantes. Como digo, la tercera propuesta relacionada con la transformación productiva con equidad supone una reconversión productiva acorde con el mundo globalizado, y hoy en día probablemente estemos ante un nuevo escenario por efecto de la pandemia, en el cual se va a tener que plantear una nueva reconversión productiva, porque con la emergencia de la sociedad virtual, la sociedad de la información, cuyo rasgo es la sociedad virtual, hay sectores que van a decaer y hay nuevos sectores que van a emerger. El sector productivo de alimentos, por ejemplo, es un sector que va a ser muy importante. El sector minero va a mantenerse. El sector comercio también es muy importante, y debería serlo también la agricultura, ¿no? Nosotros estaríamos en una buena posición como para entrar con buenas condiciones a competir en el mercado global. Sin embargo, nuestra agricultura es todavía una agricultura poco desarrollada, que se piensa hacia adentro para el consumo interno, para el autoconsumo, pero poco mira al mercado, y ese es un cambio de mentalidad significativo y muy importante, que debe darse para ya no mirarse hacia adentro, sino mirar hacia afuera, hacia los mercados. Pero bueno,
Ese es un desafío que nosotros tenemos como país en lo que queda de los años futuros, ¿no? Entonces, esta propuesta de desarrollo me lleva a señalar que la comunicación para el desarrollo está al servicio de estas propuestas de desarrollo. Y es más, yo no sé a qué se refieren cuando hablan de comunicación para el cambio social. Yo creo que todas estas alternativas de desarrollo humano sostenible, desarrollo humano, desarrollo económico, etcétera, desde las propuestas primigenias están pensadas a alcanzar el desarrollo pleno. Pues si revisamos los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, que lo ha planteado el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, vamos a ver que hay temas muy importantes, entre ellos la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema, el tema de la lucha contra el hambre, velar por la salud, la equidad de género, el trabajo decente, entre otras alternativas, ¿no? Incluso con indicadores muy retadores, porque de manera general, algunos de estos objetivos plantean, por ejemplo, pobreza cero, hambre cero, y eso es un reto que cada país tiene que manejarlo con su propia realidad, con sus propias estadísticas y con sus propias metas, ¿no? Entonces, esas son las propuestas del PNUD. No obstante, hay un libro que les recomiendo que se llama La reconceptualización del desarrollo, no sé si lo logran ver, que han escrito varios autores, pero los que han sido los editores son Manuel Castells y Gimadén, ¿no? Que también escriben parte del libro, pero ellos han sido los editores, los que han comandado este libro. Y este libro es muy importante porque hace una propuesta más allá de lo que propone las Naciones Unidas a través del desarrollo humano, del desarrollo sostenible y de transformación productiva con equidad. Ellos ya no plantean solamente el desarrollo con libertad, que es lo que planteaban estas tres propuestas de Naciones Unidas, sino que Castells y Gimadén plantean ahora una nueva dimensión que es el desarrollo con dignidad. Y creo que eso hay que tomarlo en cuenta. No sé si las Naciones Unidas ya debe tener esta información. Algunos o muchos de los que han escrito en este libro han sido funcionarios en Naciones Unidas, ¿no? Pero esta propuesta de desarrollo con dignidad engloba las propuestas que ya habían planteado Naciones Unidas de desarrollo humano, desarrollo sostenible y transformación productiva con equidad, planteando tres grandes indicadores, ejes de indicadores. Un primer indicador es el desarrollo informacional, que plantea indicadores de economía, de innovación y de tecnología. Un segundo eje de indicadores es el desarrollo humano, teniendo como indicadores salud, educación y desarrollo social. Y el tercer eje, que es novedoso para el tema de la comunicación y para el desarrollo en general, es el desarrollo cultural, donde tiene como indicadores el indicador vida, el indicador libertad y el indicador justicia. Es un hermoso libro, lo encuentran en el Fondo de las Naciones, en el Fondo de Cultura Económica, y les recomiendo sobremanera, ¿no? Yo creo que pronto seguramente vamos a tener novedades de replanteamientos sobre propuestas o enfoques de desarrollo novedosos. ¿Y qué cosa es la comunicación para el desarrollo? Como su nombre lo indica, es la comunicación al servicio de algo.
Y ese algo es el desarrollo. ¿Cuál desarrollo? El que acabamos de mencionar. ¿Y cómo defino yo la comunicación para el desarrollo? Porque también, fíjense que hay varias perspectivas de definición de la comunicación para el desarrollo. Muchos alumnos se me acercan y me preguntan, ¿y qué cosa es la comunicación para el desarrollo, profesor? Porque nos hablan tanto de comunicación para el desarrollo y nunca hemos definido qué cosa es. Pero hay otra gente que sí lo define y lo define con un problema de los pobres, de pobres. Y no, el desarrollo es de pobres y ricos. Todos estamos llamados a construir procesos de desarrollo. Y otros hablan de comunicación para el desarrollo refiriéndose al trabajo comunitario con cierta población de situación de pobreza y extrema pobreza. Y eso no es en realidad lo que yo entiendo por comunicación para el desarrollo. Yo entiendo la comunicación para el desarrollo como una estrategia de comunicación que contribuye al emprendimiento ciudadano, al empoderamiento ciudadano. ¿Para qué? Para que sea el ciudadano protagonista y actor en la toma de sus decisiones y sea dueño, propietario de su propio destino. O sea, empoderar a la gente, hacer no solamente pensar y creer, sino serlo, que la gente sea protagonista de sus derechos y obligaciones y tome decisiones para definir el futuro de su vida. Miren, ningún proceso de desarrollo ha sido posible si no es por obra de la propia gente. Eso está demostrado y estoy absolutamente convencido de que la comunicación para el desarrollo es una estrategia que permite empoderar a la gente y que esta gente sea la que toma sus propias decisiones y defina el destino de su vida. Estoy muy convencido que el desarrollo es obra de la gente y no de dinero, de plata, y no solo de políticas públicas, sino también de voluntad política de la gente, la voluntad de salir adelante. Y así fue después de la Segunda Guerra Mundial. Y hay muchísimas experiencias que podrían darnos cuenta de que con el esfuerzo de la gente se ha salido adelante. Y aquí en el Perú tenemos, por suerte, una experiencia muy interesante que los peruanos deberíamos conocer, que es la experiencia de Porcón, de Granja Porcón, que es una comunidad evangélica a la cual se le transfirió un proyecto que estaba llevando a cabo, si no me equivoco, la Cooperación Técnica Belga con la Universidad Técnica de Cajamarca y el gobierno regional, que era un programa básicamente de forestación con pinos en esa parte de la comunidad. Y ellos transfieren a la comunidad y resulta que la comunidad es una comunidad evangélica. Y si ustedes van a Granja Porcón se van a dar con mucha sorpresa, porque Granja Porcón como experiencia de desarrollo tiene ecoturismo, tiene alojamiento, tiene restaurantes, tiene industria maderera, o sea, no solamente producen la madera, los árboles que dan madera, sino que tienen aserradero, y mucha de la madera que ellos producen viene al mercado limeño. Tienen industria lechera, tienen ganado, tienen leche, tienen productos lácteos derivados, tienen piscicultura y tienen colegio y tienen todo. Y es una experiencia de desarrollo
que muestra que el desarrollo es obra de la gente y la gente unida por una visión compartida. Todo lo que se ha hecho ahí es en función de encontrar el paraíso terrenal en la vida actual. O sea, todo está organizado, pensado en función de la visión evangélica de la felicidad del ser humano. Entonces, esas experiencias me parecen que son muy válidas de ser conocidas, difundidas, pero además también de ser imitadas. Ahora, entrando al tema más específico de cómo hacemos o cómo pensamos para que la comunicación sea una estrategia para el desarrollo, ¿cuáles son los retos? Yo pienso que debemos tener en cuenta cinco presupuestos. El primer presupuesto para que la comunicación sea una estrategia para el desarrollo y asuma con decisión sus retos, sus desafíos en el mundo actual, la comunicación, primero, tiene que revalorizar el sentido estratégico en los procesos de desarrollo. O sea, la comunicación, debemos pensar que la comunicación tiene un sentido estratégico en los procesos, en la construcción de procesos de desarrollo. ¿Qué significa eso? Significa salir de esa visión instrumentalista, de esa visión reduccionista, que piensa que la comunicación solamente es sinónimo de medios de comunicación. La comunicación es más que eso, es mucho más que eso. Y la comunicación más auténtica, inclusive, es aquella que no atraviesan los medios de comunicación, sino es aquella como cuando se originó, es aquella que se hace de contacto de persona en persona. Entonces, esa posición reduccionista, instrumental de reducir los medios, la comunicación a los medios, es una reducción, es una posición muy, pero muy, que deja mucho que desear, ¿no? Muy insolente. ¿Y cómo debería ser la comunicación con un sentido estratégico para el desarrollo? Primero, tenemos que entender que la comunicación más allá de los medios se engancha en el campo de la cultura. ¿Por qué? Porque la comunicación más allá de la información y más allá de lo que hace la televisión, los medios, más allá del entretenimiento, la comunicación construye, genera procesos simbólicos. Genera y promueve procesos intersubjetivos. O sea, la comunicación, lo que tiene que ver con los valores, los símbolos, los códigos, los lenguajes, todo eso tiene que ver con lo simbólico. Y las relaciones intersubjetivas son aquellas que entienden que la comunicación entre unos y otros es una relación equitativa, dialógica, donde el sujeto es lo más importante y los roles de emisor y receptor son intercambiables y que pueden además ser circunstanciales, porque en un momento eres emisor, en otro momento receptor, pero por encima de los roles están los sujetos. Son sujetos que interactúan, como habla el interaccionismo simbólico de Schutz, o la intersubjetividad de Schutz, ¿no? La intersubjetividad tiene que ver cómo mi subjetividad dialoga con tu subjetividad. Y ese proceso de diálogo subjetivo es lo que da como resultado la intersubjetividad. O sea, cuando
nos comunicamos, no estamos haciendo otra cosa que compartiendo sentidos simbólicos. Estamos produciendo y compartiendo sentidos simbólicos, pero además estamos poniendo en escena nuestras subjetividades. Y eso tiene que ver con la cultura, porque la cultura no es otra cosa, más allá de las tantas definiciones que hay, pero la cultura tiene que ver con el plano de las mentalidades, o sea, con los modos de pensar de la gente, pero también tiene que ver con los modos de sentir de la gente. O sea, con el plano de las sensibilidades. Esos modos de sentir y esos modos de pensar son los que nos permiten finalmente establecer una relación con el mundo. Es decir, nos permiten construir nuestra cosmovisión, ¿no? Y la cultura no es algo estático. La cultura es algo muy dinámico. En ese sentido, deberíamos estar hablando más de transformaciones culturales. Y la cultura no es el pasado ni el presente, es el futuro. Siempre hay que pensar y ver y analizar la cultura en el futuro. ¿Cómo así? Haciendo dialogar el presente con el pasado para construir el futuro. Por eso hablamos de transformaciones culturales, ¿no? Entonces, redoblar el sentido estratégico de la comunicación y el desarrollo, en primer lugar, implica relacionarla con el campo de la cultura. En segundo lugar, entender la comunicación como un proceso y un espacio de comunicación. ¿Por qué o para qué? Porque la comunicación es un espacio natural donde se da el diálogo, el debate y la confrontación de ideas, pero fundamentalmente todo esto sirve para construir consensos o acuerdos para la construcción social. Entonces, la comunicación juega un papel muy importante, porque no solo permite el reconocimiento de los actores como interlocutores válidos, sino además porque la comunicación, al permitir el reconocimiento de los actores como interlocutores válidos en el proceso comunicativo, dentro de una perspectiva de equidad, se convierte en espacio privilegiado para establecer los diálogos, las confrontaciones de ideas, los debates, pero sobre todo para arribar a los acuerdos y consensos necesarios para construir nuestro contrato social, nuestro sentido social, que no es otra cosa que es cómo compartimos una misma visión en torno a un objetivo común, haciendo de nuestra vida una vida civilizada, armoniosa y en progreso. Entonces, la comunicación como proceso tiene que ver con eso. Y por último, la comunicación hay que entenderla también como mediación. La comunicación no es intermediación como algunos periodistas creen ser. La intermediación es arrogarse el poder o empoderarse con el poder de otros para hablar en nombre de los otros, buscando negociar prebendas en nombre del poder de un tercero. Es la intermediación. Pero la mediación es como la comunicación y los comunicadores en general nos ponemos en el centro entre las dos partes en disputa y generamos aproximaciones, diálogos, relaciones intersubjetivas
y promocionamos y propiciamos que conversen, que dialoguen y sobre todo se pongan de acuerdo. Entonces, la mediación tiene que ver con eso, con la necesidad de que entendamos bien que la comunicación y los comunicadores somos promotores, facilitadores de procesos de diálogo, pero sobre todo de construcción de acuerdos y consensos, ¿no? Sin lo cual es imposible vivir en comunidad, sin lo cual es imposible construir civilización, cultura, y sin lo cual es imposible vivir en armonía. A lo cual se reduce mucho el tema de las ciencias sociales y la política. Una gran preocupación académica, una gran preocupación social, política, es cómo nos organizamos para entendernos y vivir en armonía. Esa es una preocupación fundamental. La comunicación sí puede aportar en ese sentido. ¿Por qué? Porque la comunicación puede ayudar, puede contribuir a generar procesos de diálogo y entendimiento entre la gente. Y cuando la gente llega a entenderse, acuerda normas y reglas de convivencia que le permite vivir armoniosamente. La comunicación puede aportar en ese sentido. Y esa es una mirada estratégica del aporte de la comunicación a la construcción del proceso de desarrollo, sin lo cual es imposible cualquier proyecto de desarrollo. En segundo lugar, ¿cómo entendemos la comunicación como una estrategia planificable, medible y evaluable? Pero la comunicación no es información, es diferente. La información es la transmisión de datos, es dar datos y datos a un tercero que de repente ni los entiende, no los procesa. Son datos, es emisión de datos, transmisión de datos, porque a veces nos han dicho que la comunicación es transmisión de información. Craso error, porque la comunicación no es transmisión de información. La comunicación es coproducción e intercambio de sentidos. Yo dialogo con otro porque estamos intercambiando, produciendo e intercambiando sentidos, significados, ¿no? Entonces, la comunicación es más allá que la información. Y eso hace que la comunicación sea un recurso estratégico, planificable, medible y evaluable. Es decir, no podemos hacer comunicación porque simplemente informamos. Debemos hacer comunicación con un sentido estratégico que supone 4 cosas. En primer lugar, supone que todo proceso comunicativo debe contar con un diagnóstico. Hay una falsa idea de mucha gente de que un comunicador es el que habla y el que locuta y el que hace de la retórica un recurso de comunicación. Y mucha gente nos dice, y tú eres comunicador y no hablas. Pero el comunicador es el que sabe escuchar al otro. ¿Por qué? Porque solo escuchando al otro, conoces al otro y sabes qué puedes plantear estratégicamente con ese otro. No hay otra manera. Y eso no es otra cosa que el diagnóstico. Estoy hablando de un proceso interpersonal.
pero eso puede darse en proyectos de desarrollo. Si no hay un diagnóstico, ya falló la estrategia. No es estratégico. La estrategia tiene que tener un buen punto de partida. Y es como una baraja de naipes, que si el primer punto está mal, todo lo demás va a estar mal. Se va a caer. Entonces el diagnóstico es la primera cosa que hay que tomar en cuenta. No puede haber estrategias de comunicación si no hay diagnósticos, si no se conoce al otro individual o al otro colectivo, ¿no? No se pueden trabajar estrategias de persuasión, de seducción, ni de nada, si es que no hay un diagnóstico y no se conoce al otro. La única manera de ponerse en el lugar del otro es conociéndolo. Y la forma de conocerlo es haciendo diagnósticos. En segundo lugar, tenemos que diseñar planes y estrategias. O sea, no podemos hacer planes y estrategias sin diagnóstico. Tiene que haber diagnóstico, pero del diagnóstico se desprenden los planes y estrategias creativas. Yo creo en la comunicación estratégica. No creo en la comunicación efectiva, por ejemplo. ¿Por qué no creo en la comunicación efectiva? Porque la comunicación tiene que ser efectiva. Es un rasgo característico natural de que tiene la comunicación que ser efectiva. Porque para que haya comunicación tiene que haber dos actores, dos sujetos que coproducen e intercambian sentidos, y si uno de ellos no tiene voluntad de hacerlo, no hay proceso de comunicación. Entonces, la comunicación per se es efectiva, pero per se no es estratégica. Tienes que construir ese proceso. Entonces, la comunicación es estratégica en la medida es que no hay nada que se haga si no es de manera pensada. Y yo no creo en las recetas mágicas de ciertos creadores en comunicación, publicistas, por ejemplo, que quieren tener la receta sin hacer diagnósticos y sin hacer nada. Eso no es estratégico. Yo conozco varios publicistas que lo que hacen aquí es, cuando se les pide una campaña, es buscar en internet campañas similares y de ahí vienen las ideas. Bueno, pero eso ya es a modo de indagación, sino en diagnóstico de indagación. Pero no hay originalidad, no hay creatividad. Entonces, los planes y estrategias deben desprenderse de los diagnósticos. ¿Por qué la comunicación tiene que ser planificable, medible? Porque tiene que haber también un sistema de monitoreo y evaluación. Se tiene que la línea de tiempo del proceso comunicativo en proyectos, en programas, en lo que fuere, tiene que ser monitoreada y evaluada de manera sistemática. Yo reconozco acá una evaluación de base, que es la línea de base o es el diagnóstico, una evaluación de procesos, que es el monitoreo, que puede ser semanal, mensual, quincenal, no sé. Una evaluación de resultados, que puede ser una evaluación a la mitad del proceso comunicativo, o llámese proyecto o programa, y una evaluación final para medir resultados del proyecto, del programa, y si queremos y amerita, evaluación de impacto, que no es lo mismo resultados con impacto. Los resultados es lo que yo quiero con mi proyecto, con mi propuesta, con mi plan. El impacto es cuánto incide lo que yo he logrado en las cifras locales, regionales, nacionales, globales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, debe haber un proceso de monitoreo y evaluación. Finalmente, tiene que haber resultados. O sea, no podemos generar procesos comunicativos que creemos son estratégicos si es que no hay resultados. Y este proceso
de estos 4 pasos tiene que ser un proceso permanente y cíclico. Ahí termina y ahí empieza un nuevo ciclo, ¿no? Un nuevo ciclo que será un proceso nuevo, enriquecido y con resultados más halagüeños, ¿no? Eso es lo segundo, entonces. Lo tercero, ¿cómo construimos un enfoque de desarrollo humano integral y sostenible? Combinando desarrollo con libertad, con desarrollo con dignidad. No basta el desarrollo humano por sí solo. No basta el desarrollo sostenible por sí solo. Pero tampoco basta el desarrollo económico con rostro humano o transformación productiva con equidad por sí solo. Ni bastará el desarrollo con dignidad por sí solo. Es necesario pensar o repensar la comunicación para el desarrollo en el marco de un desarrollo humano integral y sostenible. ¿Por qué? Porque todos estos enfoques, estas propuestas, tienen que hacer sinergias, tienen que aportar lo suyo y además tienen que rescatar algo que es fundamental en todo proceso de desarrollo, que es la dimensión subjetiva del desarrollo. No podemos hablar de desarrollo sin esta dimensión, porque todo proceso, proyecto o programa de desarrollo tiene varias dimensiones, la dimensión económica, la dimensión ambiental, la dimensión, ¿no? Pero tiene también una dimensión subjetiva que tiene que ver con el ser humano, ¿no? Y tiene que ver con el ser humano en sus voluntades, en sus compromisos, en su involucramiento en cada proceso, proyecto o programa de desarrollo. Porque todo puede faltar en un proyecto de desarrollo, en un programa de desarrollo. Todo puede faltar. Pero lo que no puede faltar es el ser humano. A ver, para desarrollar la agricultura en Holanda, no había terrenos, no había territorio. Pero la voluntad de la gente en Holanda hizo que le ganaran territorio al mar. Y Holanda tiene agricultura. En cualquier proyecto, si falta tierra, la tierra se consigue. Si falta agua, hay formas de crear o contar con agua. Si no hay insecticidas o pesticidas, si no hay abonos, si no hay semillas, todo se puede conseguir. Lo que no puede conseguirse es la voluntad del ser humano para impulsar el proceso de desarrollo. De manera tal que este desarrollo humano integral y sostenible al cual estamos aludiendo, tiene que tomar en cuenta esta dimensión fundamental que tiene que ver con la dimensión subjetiva del desarrollo. En cuarto lugar, es necesario construir democracia para el desarrollo. Ustedes me dirán, pero los países dictatoriales, probablemente me podrían hablar de Chile, como el de Pinochet en Chile, alcanzaron desarrollo. Y yo le podría contestar, sí, pero desarrollo económico. Y no es un desarrollo con libertad. Y menos es un desarrollo con dignidad. Y eso no es sostenible. Entonces, la democracia como sistema social creado para garantizar la convivencia social es fundamental para todo proceso de desarrollo. Lo cual supone 3 cosas.
En primer lugar, fortalecer la institucionalidad democrática. El Estado no existe si no tiene instituciones. El balance de poderes no existe si no tiene instituciones. Pero tienen que ser instituciones fuertes. No tienen que ser instituciones débiles. Porque corremos el peligro de lo que ya ha pasado aquí en el país. Cuando el gobierno de Fujimori coactó a las instituciones del Estado y las puso y las subordinó para sus propios fines o intereses. El Poder Judicial, el Ministerio Público, ustedes recordarán si es que estuvieron ya, pero esto constituye un retroceso muy grande. Las instituciones son las columnas vertebrales del Estado. Si no hay instituciones, no hay Estado, ¿no? Segundo, promover el diálogo social y la concertación. Y aquí solamente voy a señalar una cita de Norbert Lechner, que es un autor chileno, que dice que la esencia de la democracia radica en la confrontación de ideas, porque así construimos entendimientos y acuerdos. ¿Por qué? Porque de lo mejor del debate y de las confrontaciones de ideas salen las síntesis que enriquecen la democracia. Entonces, la democracia supone diálogo, pero también debate, confrontación de ideas. Es algo que ahora ya no se estila mucho. Ahora se entiende que debatir es como estar en contra de la persona con quien debates. Y no es un problema personal. Hay que diferenciar lo que es el debate de ideas de lo que es la agresión o la violencia personal entre las personas que discuten. Cuando yo discuto con alguien, cuando yo debato con alguien, no me estoy enfrentando personalmente a la persona. Estoy debatiendo con mis ideas, sus ideas. Es decir, estamos intercambiando puntos de vista, ideas. Tengo varias experiencias en las cuales con gente que sí entiende esto, discutimos y a veces la discusión de ideas es acalorada, pero termina la discusión y seguimos siendo tan amigos o tan buenos compañeros de trabajo que no ha pasado absolutamente nada. Porque además todo ese debate ha sido rico para llegar a cumplir con lo que hemos estado buscando, ¿no? Como objetivo. Entonces, el debate y la confrontación de ideas no es dañino, debe ser una práctica permanente en la sociedad. En los años 70, 80, todavía algunos años de los 80, los principios, en San Marcos en la Universidad de San Marcos hay un patio que se llama el Patio de Letras. Y ahí nos reuníamos, yo no estudié en San Marcos, estudié en otras universidades, pero me gustaba la política, la comunicación política también, y ahí nos reuníamos, los jóvenes, a debatir públicamente con nuestras ideas en mano. Y eso es una práctica que ya no existe. Y es más, cuando confrontas ideas, cree mucha gente que eres su enemigo, y eso no es así. Es un error de concepción. Y finalmente, en este punto de construir democracia para el desarrollo, construir ciudadanía es un gran desafío para la comunicación para el desarrollo también. Yo acá hago una caracterización rápida de lo que es la construcción de ciudadanía, ¿no? El panorama, el escenario es el siguiente. Yo concibo un individuo que es un ser humano, pero es un ser humano que no reconoce su condición humana. Por lo tanto,
al no reconocer su condición humana, no respeta su vida y menos respeta la vida de los demás. O sea, una primera instancia primaria es el individuo. Una segunda instancia es el sujeto. Porque a veces también confundimos las cosas, ¿no? Hay que tenerlas claras. El sujeto es depositario de derechos y obligaciones y reconoce su condición humana, pero no activa en la vida pública, no participa. Soy depositario, tengo derechos y obligaciones y punto, ¿no? Pero no las ejerce. Entonces, ese es los sujetos, el sujeto. Luego el ciudadano es aquel que se admite como depositario de derechos y obligaciones, pero la diferencia con el sujeto es que este sí participa en la vida pública, es protagonista en la vida pública de esos derechos y esas obligaciones. Y la ciudadanía no es otra cosa que la asociación de ciudadanos en colectivos, en partidos, en grupos de interés, etcétera, que tienen como meta luchar por el bien común. Y ese es un tema que nos atañe profundamente a nosotros y a nuestra sociedad. Los países que tienen una ciudadanía construida, una ciudadanía avanzada, son países más desarrollados. Son países que han construido un modo de vida distinto a los países en donde tenemos una democracia incipiente como la nuestra, pero además en países con carencia de ciudadanía, ¿no? Entonces, un gran desafío para construir proceso de desarrollo es construir ciudadanía. Sin ciudadanía no hay desarrollo. Y hoy mismo, fíjense, yo no comulgo con el gobierno y soy crítico en muchas cosas, pero con sinceridad yo les digo, haciendo las excepciones del caso, que en este problema de la pandemia es un problema, no es solamente un problema de políticas públicas, de decisiones políticas del gobierno, etcétera, sino también es un problema de ciudadanía, de ciudadano y ciudadanía. Es decir, hay gente que vive en el cerro, en conos, etcétera, y claro, ahí no existe una farmacia, no existe una bodega, el empleo no está ahí, etcétera, y tiene que verse obligado a recurrir a las zonas donde probablemente hay más conglomeración de gente y puede contagiarse. Pero hay gente que teniéndolo todo o casi todo, teniendo lo suficiente, lo necesario, no asume con responsabilidad el autocuidado de su salud. Y eso es irresponsabilidad y es un problema de ciudadano y ciudadanía porque no está pensando, no está asumiendo responsablemente que contagiándose él va a poder contagiar también a otros. Y la pandemia es pandemia por eso, porque se generaliza, ¿no? Pero al fin y al cabo también soy crítico en ese sentido, pero creo que no es un problema clasista, no es un problema de clase social, es un problema de ciudadano y ciudadanía, o sea, de responsabilidad social. O seas pobre, seas de clase media o seas de rico, tienes que cuidarte. Me dirán, no tengo para la máscara, pero tampoco respetas la distancia social. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Es un problema racista. Ayer tuve una conversación con una amiga y me decía, no, pero los pobres que no tienen que comer salen a trabajar. Perfecto.
Hasta ahí está perfecto, pero no es un problema clasista. ¿Tienen que salir a trabajar? Sí, pero tienen que saber cuidarse también. No puedo entender cómo hay chicos que van a la playa a hacer el surf, a correr tabla. No puedo entender cómo hacen fiestas masivas los jóvenes. No puedo entender cómo los jóvenes, cuando dieron las primeras medidas más flexibles del gobierno, salieron inmediatamente a jugar fulbito en las canchas, en los barrios de los conos populares de Lima. O sea, con esa lógica, que es una lógica cultural, un problema de mentalidades, de nada sirve el 12% del PBI que ha destinado el gobierno para esta lucha, y si destina más y no tiene la colaboración responsable de la gente de autocuidar su salud, no vamos a salir adelante en este tema. Fuimos uno de los primeros países con medidas políticas para enfrentar la pandemia, y ahora, si no me equivoco, estamos en 5º lugar, y creo que sí hay una responsabilidad del gobierno en algunos casos, pero también hay una responsabilidad del ciudadano. Y eso es autocrítico, porque hay que reconocernos también que somos parte de una cultura donde podemos, le sacamos la vuelta a la norma, a la regla, y violentándola generamos problemas como esto. O sea, mientras no armonicemos una cultura del autocuidado de la gente con las medidas políticas que da el gobierno, no vamos a poder salir de este problema que nos atañe gravemente y que seguramente va a traer, y ya está trayendo, consecuencias negativas profundas, como por ejemplo el desempleo, el aumento de la pobreza y la extrema pobreza, el hambre, entre otras cosas, ¿no? Y eso sí va a ser catastrófico, porque el nivel de recesión que vamos a tener más adelante va a ser muy, pero muy fuerte. Y hay que prepararnos para eso. Pero eso es una condición, la construcción de ciudadanía es una condición para impulsar cualquier proceso de desarrollo. Invertir el 12% para combatir esta pandemia no le hace ningún favor al desarrollo. Entonces, hay que trabajar la dimensión subjetiva de la gente, para que la gente asuma responsablemente el autocuidado de su salud y evite contagiarse y contagiar a otros, a los demás. Y por último, el último desafío es cómo legitimamos el tema de desarrollo en la opinión pública. Porque si no sabemos qué cosa es el desarrollo y qué cosa es la comunicación para el desarrollo, no vamos a poder emprender nada. Es importante que la opinión pública conozca, que la gente conozca qué cosa queremos como desarrollo y qué cosa podemos hacer desde la comunicación para contribuir a esos procesos de desarrollo. Eso no está en la agenda común de la gente. En el Estado, en los ministerios, en los estamentos del Estado, no hablan de comunicación para el desarrollo, no hay un área siquiera de comunicación para el desarrollo, ni siquiera en el MIDIS hay un área de comunicación para el desarrollo. Contratan personal, periodistas, no tengo nada contra mis colegas periodistas, pero con una visión periodística, o sea, informativa, en el MIDIS. No puede ser, que es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
cuando deberían contratar comunicadores para el desarrollo. ¿Qué puede hacer un periodista? Un periodista es muy bueno en lo que hace, en su oficio, en su área, pero no tiene un enfoque holístico, transversal, sinérgico, estratégico del desarrollo. Y entonces los comunicadores en el Estado muchas veces terminan siendo secretarios de los ministros, etcétera, para generarles entrevistas y mejorar el marketing social del jefe, y no estar haciendo lo que debe hacer, que es generar políticas públicas en materia comunicativa, en su respectivo tema de trabajo, sea cual fuera el ministerio en el cual está, ¿no? Entonces, es importante poner en agenda, legitimar el tema del desarrollo y la comunicación para el desarrollo, porque si eso no está en la agenda, entonces no vamos a construir nada. Y es un problema más grave y más profundo esto, porque en realidad, en general, el país no cuenta, a pesar de que tiene el acuerdo nacional, no cuenta con un relato país. El Perú no cuenta con un relato país. El Perú no tiene una hoja de ruta de lo que quiere ser de acá a 20, 30, 50 años. No sé si alguien lo sabe, no sé si alguien lo tiene oculto, pero la verdad es que no existe. Yo por lo menos no lo conozco. Y esa es una necesidad fundamental, porque el relato país, basado en una visión compartida del país que queremos, debe ser la hoja de ruta que nos conduzca a un país diferente de acá a 20, 30, 50 años. Y no lo tenemos. Y esa es una responsabilidad política. Yo escribía sobre ese tema, pero hay que seguir incidiendo en lo mismo. Y a propósito de la opinión pública, yo sé que ustedes van a tener un curso también, ojalá que puedan participar de opinión pública. Yo lamentablemente no voy a poder acompañarlos en esta charla, pero agradezco la invitación del Centro de Investigación en Ciencia Política y de Luigi Fiestas en particular, pero sí quiero darles unos alcances en función al desarrollo, a la opinión pública, y que tiene que ver con el desarrollo y la comunicación para el desarrollo. Dentro de la frondosa cantidad de autores que hablan del tema de la opinión pública, yo he seleccionado 4 autores, brevemente, ¿no? Y con eso termino. Un primer autor es Noel Newman, que es una filósofa alemana, que escribió un libro muy interesante que se llama La espiral del silencio, y que aludía a aquellos que ocultan su opinión por el miedo a ser excluido, tachado por los otros. Eso en las encuestas de opinión se llama no sabe, no opina, ¿no? Pero dice que si sumamos de uno en uno entre los que se abstienen de emitir su opinión, eso se convierte en una espiral del silencio, pero que llega a tener finalmente un gran poder de decisión que muchas veces definen los procesos, por ejemplo, electorales, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con cómo se forma la opinión pública entre aquellos que esconden su opinión por miedo a ser rechazados, criticados, en fin, por los demás. Un segundo autor que es más contundente en su planteamiento es Pierre Bourdieu, es francés,
tiene un famoso artículo que señala, pero es famoso, es un artículo, pero es famoso el artículo, se llama "La opinión pública no existe". Porque lo que existe, dice, es un constructo. Es un constructo en la medida que definen todo a su manera, dependiendo de sus intereses particulares. Porque, por ejemplo, dice, ¿quién define qué preguntas van y qué preguntas no van en las encuestas? Lo define el que diseña la encuesta y de acuerdo a sus intereses particulares. ¿Quién define que la muestra es representativa y si es mayoría